Cada noche, a la misma hora, alguien desaparecía. No había gritos, no había rastros, solo un silencio extraño y una sensación de que algo los estaba observando. Durante años, el pueblo culpó a sombras, a ladrones, incluso a demonios. Pero la verdad era mucho peor, porque en lo profundo del bosque existía una mujer que no envejecía, una mujer que había vivido siglos, y que solo podía seguir con vida de una forma, bebiendo la sangre de los jóvenes, cada noche. Pero lo más aterrador no era lo que hacía, era que algunos elegían ir con ella. El pueblo de Valdoria siempre había vivido con miedo, pero era un miedo silencioso, uno que no se gritaba, que no se enfrentaba, que simplemente se aceptaba como parte de la vida, como el frío en invierno o la oscuridad que caía demasiado rápido cada noche, porque en Valdoria, cuando el sol desaparecía detrás de las montañas, las puertas se cerraban con prisa, las velas se apagaban temprano, y nadie, absolutamente nadie, se atrevía a pronunciar el nombre de lo que habitaba más allá del bosque. Ese bosque antiguo, denso, interminable, donde los árboles crecían tan juntos que la luz apenas tocaba el suelo, donde el aire se sentía más pesado, más viejo, como si respirara, como si observara, como si recordara cada paso que alguien había dado dentro de él. Y sin embargo, a pesar de todo eso, cada noche alguien desaparecía, no siempre, no de forma regular, pero lo suficiente para que el miedo nunca se fuera, lo suficiente para que cada familia supiera que en cualquier momento podía ser su turno. No había señales de lucha, no había cuerpos, no había sangre, solo ausencia, una ausencia limpia, inquietante, imposible de explicar, como si esas personas simplemente hubieran dejado de existir, como si algo los hubiera reclamado sin dejar rastro. Y durante años, el pueblo construyó historias para sobrevivir a esa verdad. Algunos decían que eran espíritus antiguos, otros hablaban de criaturas del bosque, otros simplemente elegían no pensar en ello, porque pensar significaba aceptar que no había forma de detenerlo. Pero había algo que todos compartían, incluso los más escépticos, una regla que nadie rompía: nunca entrar al bosque después del anochecer, nunca seguir los susurros, nunca mirar demasiado tiempo hacia la oscuridad, porque aquellos que lo hacían nunca regresaban. Y aún así, esa noche, alguien rompió la regla. Adrián no era como los demás, nunca lo había sido. Desde pequeño había sentido que el miedo del pueblo era exagerado, casi ridículo, historias creadas para controlar, para evitar que la gente cuestionara lo desconocido. Pero ahora, con 19 años, ese pensamiento se había convertido en algo más peligroso: curiosidad, porque cada desaparición, cada historia susurrada, cada advertencia ignorada, solo alimentaba su necesidad de saber la verdad, de ver con sus propios ojos lo que todos evitaban. Y esa noche, mientras el pueblo se encerraba como siempre, mientras las luces apagaban una a una, Adrián no regresó a su casa. En cambio, caminó hacia el borde del bosque, sin prisa, sin mirar atrás, como si algo dentro de él lo estuviera guiando, como si esa decisión no fuera completamente suya. El viento era más frío allí, más cortante, las sombras más profundas, más densas, y por un instante dudó, no por miedo, sino por una sensación extraña, una presión en el pecho, como si el bosque mismo le estuviera advirtiendo, como si estuviera cruzando una línea que no debía cruzar. Pero entonces lo escuchó, un susurro, suave, casi imperceptible, como una voz que no venía de ningún lugar específico, sino de todas partes al mismo tiempo, un sonido que no decía palabras claras, pero que se sentía como una invitación, como una promesa, y eso fue suficiente para romper cualquier duda que quedaba. Adrián dio el primer paso dentro del bosque, y en ese momento, todo cambió. El aire se volvió más pesado, más frío. Los sonidos del pueblo desaparecieron por completo, reemplazados por un silencio absoluto que no era natural, que no era normal. Un silencio que parecía observarlo, seguirlo, envolverlo. Cada paso que daba lo alejaba más del mundo que conocía, y lo acercaba a algo que no entendía, algo antiguo, algo que había estado esperando. Y lo más inquietante era que no sentía miedo, no como debería, no como cualquier otra persona lo haría. En cambio, sentía una calma extraña, una atracción casi irresistible, como si ese lugar no fuera una amenaza, sino un destino. Y mientras avanzaba más profundo, los árboles comenzaron a cerrarse, aún más, sus ramas entrelazándose como si quisieran atraparlo, como si quisieran asegurarse de que no pudiera encontrar el camino de regreso. Pero Adrián no se detuvo, no miró atrás, porque el susurro seguía allí, más claro ahora, más cercano,
guiándolo, llevándole exactamente a donde debía ir, hasta que finalmente llegó a un claro, pequeño, oculto, donde la luna lograba filtrarse apenas entre las hojas, iluminando una figura que no debería estar allí, una mujer, de pie, completamente inmóvil. Su silueta perfecta, demasiado perfecta, como si no perteneciera a ese mundo, su piel pálida brillando bajo la luz tenue, su cabello oscuro cayendo como una sombra viva, y sus ojos eran lo más imposible de todo, porque no reflejaban miedo, ni sorpresa, ni siquiera curiosidad, reflejaban reconocimiento, como si ya lo conociera, como si hubiera estado esperando exactamente a él. Adrián se detuvo, por primera vez sintiendo algo cercano a la inquietud, pero no retrocedió, no pudo. ¿Por qué? Había algo en ella, algo que lo mantenía allí, algo que lo atraía de una forma que no podía explicar. La mujer sonrió ligeramente, un gesto sutil, pero suficiente para romper cualquier ilusión de normalidad. «Llegaste», dijo con una voz suave, casi susurrante, pero que resonó en el aire como si tuviera peso propio, como si cada palabra estuviera cargada de algo más profundo, más oscuro. Adrián frunció el ceño, confundido. «¿Quién eres?», preguntó, pero incluso mientras lo decía, sabía que esa no era la pregunta correcta. La mujer inclinó la cabeza ligeramente, observándolo con una calma inquietante. «Eso no importa. Lo importante es porque estás aquí», respondió, y en ese momento, Adrián sintió algo que no había sentido antes, no miedo, sino comprensión, una sensación repentina, abrumadora, de que todo lo que había hecho, todo lo que lo había llevado hasta ese lugar, no había sido coincidencia, no había sido decisión propia, había sido guiado, preparado, esperado, y entonces lo vio. Por un breve instante, algo que rompió completamente la imagen frente a él, algo que no encajaba con la belleza, con la calma, con la perfección de esa mujer. Sus ojos cambiaron, no completamente, solo por un segundo, pero fue suficiente, lo suficiente para revelar algo más profundo, más oscuro, algo que no era humano, algo que no debía existir. Y en ese instante, el susurro dejó de ser una invitación, y se convirtió en una verdad aterradora, porque Adrián finalmente entendió lo que el pueblo siempre había sabido, lo que siempre había temido. No era el bosque lo que debía evitarse. El silencio en el claro se volvió más pesado después de esa revelación invisible, como si el propio bosque hubiera contenido la respiración al verlos frente a frente. Adrián no se movió, pero algo dentro de él ya no estaba en calma, ya no era solo curiosidad. Era una sensación profunda de haber cruzado un punto de que no se regresa, porque ahora sabía, sin necesidad de que ella lo dijera directamente, que no estaba frente a una simple mujer, que lo que tenía delante no pertenecía al mundo que él conocía, y aún así, no podía apartar la mirada. Había algo en ella, en su presencia, en la forma en que lo observaba, que lo mantenía atrapado, no físicamente, sino mentalmente, como si cada pensamiento que intentaba formarse se disolviera antes de convertirse en acción. La mujer dio un paso hacia él, lento, elegante, sin hacer ruido, como si el suelo no se atreviera a responder a su peso, y el aire se volvió más frío con ese movimiento, más denso, como si cada centímetro que ella avanzaba empujara al mundo hacia algo más oscuro, más antiguo. «¿Tienes miedo?», dijo suavemente, aunque no sonaba como una pregunta. Adrián abrió la boca para responder, para negar, para recuperar algo de control, pero no pudo, porque la verdad era más fuerte que cualquier palabra. Sí tenía miedo, pero no era un miedo que lo hiciera huir, era uno que lo mantenía allí, inmóvil, como si parte de él quisiera entenderlo, experimentarlo, incluso si eso significaba acercarse más al peligro. La mujer sonrió, apenas, como si pudiera leer cada pensamiento, cada duda, cada impulso que cruzaba su mente. «Eso es bueno», continuó, su voz casi un susurro que parecía venir desde dentro de su propia cabeza. «El miedo mantiene viva a la gente, por un tiempo». Esa última frase cayó diferente, más pesada, más real, y por primera vez Adrián retrocedió un paso, no por decisión, sino por instinto, y eso hizo que algo cambiara la expresión de ella, no enojo, no frustración, sino algo más cercano a la anticipación, como si ese pequeño gesto confirmara algo que ya esperaba. «No deberías haber venido», dijo entonces, pero no como advertencia, como hecho. Adrián frunció el ceño, su voz finalmente encontrando una salida. «Entonces, ¿por qué estoy aquí?». Y esa fue la pregunta correcta, la única que realmente importaba, porque en ese momento todo dejó de ser confuso y comenzó a alinearse hacia una sola verdad. La mujer inclinó ligeramente la cabeza, sus ojos fijándose en él con una intensidad que
Parecía atravesarlo, porque cada noche necesito sobrevivir, respondió, sin emoción, sin dramatismo, como si estuviera explicando algo tan natural como respirar. Adrián sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, no por lo que dijo, sino por la forma en que lo dijo, como si no hubiera nada cuestionable en ello, como si fuera simplemente una ley inevitable. ¿Sobrevivir a qué?, preguntó, aunque en el fondo ya sabía la respuesta, y entonces ella dio otro paso más, reduciendo la distancia entre ellos hasta casi desaparecerla, lo suficiente para que pudiera ver cada detalle de su rostro, cada imperfección, o más bien, la ausencia de ellas, porque no había ninguna. Era demasiado perfecta, demasiado intacta, como si el tiempo no tuviera efecto sobre ella, y eso solo confirmaba lo que estaba por venir. Al tiempo, dijo finalmente, y sus ojos brillaron de una forma que no era natural, de una forma que rompía cualquier ilusión humana. A la muerte, añadió en un susurro más bajo, más íntimo, y en ese instante, Adrián entendió, no completamente, pero lo suficiente, entendió que ella no vivía como los demás, que su existencia no seguía las mismas reglas, que cada noche no era solo una noche más, era una lucha, una necesidad, una condena. Y para eso, continuó ella, levantando lentamente su mano, acercándola a su rostro sin tocarlo, necesito algo que tú tienes. El corazón de Adrián comenzó a latir más rápido, más fuerte, no solo por miedo, sino por la certeza de que no había forma de salir de esa conversación sin cambiar algo irreversible. ¿Qué cosa?, preguntó, aunque su voz ya no era firme, ya no tenía la seguridad de antes. La mujer sonrió de nuevo, pero esta vez fue diferente, más oscura, más reveladora, una sonrisa que no ocultaba nada, que no suavizaba la verdad. Tu tiempo, respondió, y luego, sin apartar la mirada, añadió la palabra que terminó de romper todo. Tu sangre. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, definitivo. Adrián sintió como el mundo a su alrededor perdía sentido, como cada historia del pueblo, cada advertencia ignorada, cada susurro, encajaba ahora en una sola imagen, en una sola realidad. No eran desapariciones aleatorias, no eran misterios sin explicación, eran elecciones, eran sacrificios, eran encuentros como este, repetidos noche tras noche, año tras año, siglos tal vez, y sin embargo, había algo que no encajaba, algo que no coincidía con el terror que debería sentir, porque aunque su mente gritaba peligro, su cuerpo no respondía con huida, no respondía con rechazo, respondía con algo mucho más confuso, mucho más peligroso, una atracción, una calma, una aceptación que no podía explicar, como si parte del ya hubiera decidido antes de llegar, como si una parte de su voluntad no le perteneciera completamente. La mujer lo observó en silencio durante unos segundos, evaluándolo, midiendo su reacción, y entonces habló de nuevo, pero esta vez, con una suavidad diferente, casi seductora, casi comprensiva. No todos llegan. Hasta aquí, dijo, y los que lo hacen no siempre entienden lo que están ofreciendo. Dio un pequeño paso atrás, creando espacio, pero no distancia real. Aún puedes irte, añadió, y esas palabras, aunque parecían ofrecer una salida, sonaban como una prueba, como si quisiera ver qué elegiría ahora que sabía la verdad. Adrián respiró profundamente, sintiendo el peso de todo lo que estaba ocurriendo, de todo lo que estaba en juego, porque ahora sí tenía una elección, una real, quedarse y enfrentar lo que eso significaba, o dar la vuelta y regresar a un mundo donde esto solo sería una historia más, una advertencia más, una mentira más que ignorar. Miró el camino por donde había venido, oscuro, silencioso, aparentemente accesible, y luego la miró a ella, de nuevo, y en ese momento entendió algo que no podía explicar con lógica, que no podía justificar con razón, pero que era innegablemente real. No había venido solo por curiosidad, había venido por ella, y esa verdad fue más aterradora que cualquier otra cosa, porque significaba que esto no había empezado esa noche, había empezado mucho antes, en sueños, en susurros, en pensamientos que no eran completamente suyos, y sin darse cuenta, ya había tomado la decisión, porque cuando volvió a hablar, su voz no tembló, no dudó. Si me voy, alguien más vendrá. No. La mujer lo observó en silencio, y por primera vez no respondió de inmediato, porque esa pregunta cambiaba todo, cambiaba el juego, cambiaba la dinámica. Y cuando finalmente habló, su voz fue más baja, más seria. Sí. Dijo, simplemente, y eso fue suficiente, porque en ese instante Adrián dejó de pensar en sí mismo, dejó de pensar en el miedo,
en el peligro, y pensó en algo mucho más extraño, mucho más profundo. Pensó en la posibilidad de elegir, de decidir quién sería el siguiente, o si habría un siguiente, y esa idea fue la más peligrosa de todas, porque lo acercaba no solo a la muerte, sino a algo aún peor, a entenderla, a justificarla, a convertirse en parte de lo que el pueblo temía, y mientras el bosque guardaba silencio, mientras la noche se volvía más oscura, más cerrada, la línea entre víctima y elección comenzó a desvanecerse. El viento dejó de moverse en el claro, como si incluso la noche estuviera esperando la respuesta de Adrián, porque ya no quedaban dudas, ya no había misterio, solo una decisión, y esa decisión no solo definiría su destino, sino de alguien más, porque ahora entendía completamente lo que estaba en juego. No era solo su vida, era un ciclo, uno que se repetía cada noche, uno que alguien siempre debía sostener. Y por primera vez en su vida, Adrián sintió el peso real de elegir, no como una idea abstracta, sino como algo inmediato, tangible, irreversible. Sus ojos volvieron a la mujer frente a él, a esa figura imposible que no mostraba prisa, que no mostraba necesidad urgente, pero cuya existencia dependía completamente de lo que decidiera en ese instante, y eso lo cambió todo, porque dejó de verla como una amenaza simple, y comenzó a verla como algo más complejo, algo atrapado en su propia condena, algo que no podía detenerse incluso si quisiera. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto?, preguntó finalmente, no para retrasar lo inevitable, sino porque necesitaba entender. La mujer lo observó en silencio por unos segundos, como si evaluara cuánto debía decir, cuánto podía revelar sin romper algo más profundo. El tiempo dejó de tener sentido hace mucho. Respondió, y esa respuesta, aunque vaga, era más aterradora que cualquier número, porque implicaba siglos, generaciones, vidas enteras desapareciendo bajo el mismo patrón, la misma necesidad. Adrián tragó saliva, sintiendo como su mente intentaba aferrarse a la lógica, y fallaba, porque no había lógica en eso, no había forma de encajar esa existencia dentro de algo normal. Entonces, nunca termina, murmuró, más para sí mismo que para ella, y la mujer negó suavemente con la cabeza. No, dijo, y esa sola palabra cargaba todo el peso de su condena, porque no era una elección diaria, era una obligación eterna, un ciclo sin salida. Adrián bajó la mirada por un instante, sintiendo como todo lo que había creído hasta ese momento se desmoronaba. El mundo ya no era simple, ya no era seguro, y lo peor era que ahora formaba parte de eso, porque había venido, porque había escuchado, porque había entendido, y no podía simplemente olvidar, no podía volver atrás como si nada hubiera pasado. El susurro no lo dejaría, la imagen de ella no desaparecería, la verdad no se borraría, y entonces lo sintió de nuevo. Esa calma extraña, esa atracción que no tenía sentido, pero que era más fuerte que el miedo, más fuerte que la lógica, más fuerte que la necesidad de sobrevivir. Si me quedo, comenzó, levantando la mirada otra vez. ¿Qué pasa después? La mujer dio un paso más cerca, lo suficiente para que su presencia la envolviera por completo, lo suficiente para que el aire entre ellos desapareciera. Después, sobrevivo, respondió, pero esta vez había algo más en su voz, algo más profundo, casi humano, casi vulnerable. Y tú dejas de ser solo otro nombre olvidado, añadió, y esa frase fue la más peligrosa de todas, porque no hablaba de muerte, hablaba de significado, de elección, de algo que trascendía el simple hecho de desaparecer. Adrián sintió su corazón latir con fuerza, no por terror, sino por la intensidad del momento, porque en ese instante entendió que esto no era solo un final, era una forma de convertirse en parte de algo más grande, más oscuro, más antiguo. Y esa idea, por más retorcida que fuera, lo atraía, porque ofrecía algo que el mundo afuera no le había dado nunca. Propósito, aunque fuera uno condenado, aunque fuera uno que implicara perderlo todo. La mujer lo observó con atención, esperando, sin presionarlo, sin forzarlo, porque sabía que este tipo de decisiones no se imponen, se aceptan, y eso hacía todo aún más inquietante, porque significaba que, al final, siempre era una elección. Adrián respiró profundamente. Cerró los ojos por un instante, intentando encontrar una razón para irse, una razón para correr, para salvarse, pero no encontró ninguna que fuera más fuerte que lo que sentía allí, en ese momento, con ella, y cuando abrió los ojos de nuevo, la decisión ya estaba tomada. No quiero que sea alguien más, dijo finalmente, su voz baja, pero firme, y en ese instante, algo cambió en el rostro de la mujer, no completamente,
pero lo suficiente, una mezcla de sorpresa y algo más difícil de definir. Algo que no había mostrado antes, algo cercano, reconocimiento o quizás respeto. No entiendes lo que estás diciendo, respondió ella, pero no con dureza, sino con una especie de advertencia final, como si aún quisiera darle una última oportunidad de retroceder. Pero Adrián negó con la cabeza lentamente. Sí lo entiendo, dijo, aunque en el fondo sabía que no completamente, pero eso ya no importaba, porque no estaba eligiendo desde la razón, estaba eligiendo desde algo mucho más profundo, mucho más peligroso. Prefiero ser yo que dejar que esto siga como si nada, añadió, y esas palabras sellaron todo, porque en ese momento dejó de ser un espectador y se convirtió en parte del ciclo. La mujer lo observó en silencio, durante unos largos segundos que parecieron estirarse más allá del tiempo, y luego, lentamente, extendió su mano hacia él, no con violencia, no con prisa, sino con una suavidad casi íntima, como si ese momento no fuera un acto de supervivencia, sino algo más cercano a un ritual. Adrián no retrocedió, no dudó, no intentó escapar, porque ya había cruzado todas las líneas posibles antes de llegar a ese punto. Y cuando la sintió tocar su rostro, cuando sintió el frío de su piel contra la suya, supo que ya no había vuelta atrás, no solo físicamente, sino mentalmente, emocionalmente, completamente, porque esa elección no solo iba a acabar con su vida, iba a cambiar algo más profundo, algo que el pueblo nunca había entendido realmente, porque el verdadero horror no era que ella tomara vidas, era que algunas eran entregadas. Y en ese instante, mientras la noche los envolvía por completo, mientras el bosque guardaba su secreto una vez más, Adrián dejó de ser alguien que buscaba respuestas y se convirtió en una de ellas. El contacto fue más frío de lo que Adrián había imaginado, pero no fue doloroso, no al principio. Fue algo más extraño, más profundo, como si ese simple roce no solo tocara su piel, sino algo dentro de él, algo que no podía ver ni entender. La mano de la mujer permaneció sobre su rostro unos segundos más, inmóvil, como si estuviera sintiendo algo, leyendo algo que iba más allá de lo físico, y entonces, sin previo aviso, todo cambió, el aire a su alrededor se volvió pesado, denso, casi imposible de respirar. El sonido del bosque desapareció por completo, como si el mundo hubiera sido silenciado, como si ese momento existiera fuera del tiempo, y Adrián sintió como su cuerpo reaccionaba, como cada músculo se tensaba, como su corazón latía con una fuerza que dolía. Pero aún así, no se apartó, no retrocedió, porque su decisión ya estaba hecha, y no había espacio para dudas. La mujer inclinó ligeramente la cabeza, acercándose más, lo suficiente para que su aliento frío rozara su cuello. Y, por un instante, todo pareció detenerse, como si incluso ella estuviera conteniendo algo, como si ese momento no fuera tan simple como había hecho parecer antes. No es como crees, susurró, su voz diferente ahora, más baja, más real, y eso fue lo primero que rompió la imagen que Adrián había construido, porque hasta ese punto, todo parecía seguir una lógica directa. Ella necesitaba sangre, él había decidido dársela, el ciclo continuaba, pero esas palabras insinuaban algo más, algo oculto, algo que no encajaba con la historia simple del pueblo. ¿Entonces qué es?, preguntó Adrián, aunque su voz salió más débil de lo que esperaba, no por miedo, sino por la presión que sentía en el pecho, como si algo dentro de él estuviera reaccionando antes de que su mente pudiera comprenderlo. La mujer no respondió de inmediato. Sus ojos permanecieron fijos en él, intensos, casi penetrantes. Y entonces, ocurrió. Sus ojos cambiaron otra vez, pero esta vez no fue un destello breve, no fue algo que pudiera ignorarse. Fue completo, profundo, revelador. La oscuridad dentro de ellos se expandió, transformándose en algo que no pertenecía a ningún ser humano, algo antiguo, algo que parecía mirar más allá de la carne, más allá del tiempo, y Adrián sintió un escalofrío que no era físico, era algo más profundo, algo que le decía que estaba viendo la verdad real por primera vez. No tomo vida, la traslado, dijo finalmente, y esas palabras no tenían sentido inmediato, pero resonaron en su mente con un peso imposible de ignorar. Cada noche, necesito lo que tú tienes, no solo sangre, sino tiempo, años, existencia. Continuó, y ahora todo comenzaba a tomar una forma diferente, más compleja, más perturbadora, porque eso significaba que no solo estaba muriendo gente, estaba siendo consumida de una manera mucho más completa, más absoluta. Adrián intentó procesarlo, intentó entender cómo algo así podía existir, cómo alguien podía sostenerse robando la vida misma de otros,
Y entonces, lo sintió, un tirón interno, leve al principio, como una presión en el pecho, como si algo estuviera siendo atraído hacia afuera, algo que no era físico, algo que no podía ver, y su respiración se volvió más irregular. No por falta de aire, sino porque su cuerpo no entendía lo que estaba ocurriendo. La mujer cerró los ojos por un instante, como si estuviera sintiendo ese mismo flujo, como si estuviera absorbiendo algo invisible. Y cuando los abrió de nuevo, había cambiado, no completamente, pero lo suficiente. Su piel parecía más viva, más cálida, sus rasgos más definidos, más humanos, y eso fue lo más aterrador de todo, porque significaba que lo que estaba ocurriendo estaba funcionando. Adrián dio un pequeño paso atrás, no por miedo esta vez, sino porque finalmente estaba sintiendo el proceso. Finalmente estaba entendiendo que esto no era solo una elección simbólica, era algo real, algo que estaba sucediendo en ese mismo instante. «Detente», murmuró, más por reflejo que por intención. Pero la mujer no se detuvo de inmediato, y eso fue suficiente para que el miedo real finalmente apareciera. No el miedo inicial, no la curiosidad tensa, sino el instinto puro de supervivencia, porque ahora ya no era una idea, era una pérdida real, una sensación de que algo suyo estaba desapareciendo, y no podía recuperarlo. Pero entonces, de repente, ella se detuvo, su mano se apartó lentamente, y el tirón cesó, como si alguien hubiera cortado una conexión invisible. Adrián respiró, con dificultad, su cuerpo temblando ligeramente, no por debilidad física, sino por lo que acababa de experimentar. «Te dije que no era lo que creías», dijo ella en voz baja, observándolo con una intensidad diferente ahora, no como cazadora, sino como alguien que estaba midiendo las consecuencias de lo que acababa de hacer. Adrián levantó la mirada, aún intentando estabilizarse. Entonces, ¿por qué parar?, preguntó, porque esa era la verdadera pregunta. Si necesitaba eso para sobrevivir. ¿Por qué detenerse antes de terminar? La mujer guardó silencio por un momento, y en ese silencio había algo que no había estado presente antes: duda, conflicto, algo que rompía la imagen de control absoluto que había mantenido hasta ahora. «Porque aún no estás listo», respondió finalmente, y esa respuesta cambió todo otra vez, porque implicaba que esto no era solo un acto inmediato, era un proceso, uno que podía extenderse, repetirse, profundizarse. «¿Listo para qué?», insistió Adrián, su mente intentando mantenerse al ritmo de cada nueva revelación, y entonces ella dio un paso atrás, creando distancia por primera vez desde que todo comenzó, pero no era una distancia fría, era una distancia necesaria, como si lo que venía requería algo más que proximidad física, para entender lo que realmente estás dando, y lo que podrías convertirte, dijo. Y esa última parte quedó suspendida en el aire, pesada, inquietante, llena de posibilidades que Adrián aún no podía comprender completamente. Porque hasta ese momento había pensado en esto como un final, como un sacrificio, como una decisión que terminaba en una sola dirección. Pero ahora, por primera vez, existía otra posibilidad, una mucho más oscura, mucho más peligrosa, la posibilidad de que esto no terminara con. El aire en el claro no volvió a ser el mismo después de que ella se apartó, como si algo invisible hubiera quedado suspendido entre ambos, algo que ya no podía deshacerse. Adrián seguía de pie, pero su cuerpo no se sentía completamente suyo. Había una ligereza extraña en sus movimientos, como si parte de él hubiera sido arrancada, o tal vez transferida. Y esa idea no lo abandonaba, porque ahora no era solo teoría, no era solo una historia del pueblo. Lo había sentido, había experimentado como. Algo dentro de él respondía a ella, como algo podía ser tomado sin dejar una herida visible, pero dejando algo mucho más profundo, más inquietante. Su respiración finalmente se estabilizó, pero el silencio que los rodeaba seguía siendo diferente, más consciente, más atento, como si el bosque mismo estuviera reaccionando a lo que acababa de ocurrir. «¿Qué me hiciste?», preguntó finalmente, pero su voz ya no tenía la misma firmeza, no porque estuviera débil, sino porque ahora entendía que la respuesta no sería simple. La mujer lo observó con calma, pero ya no era la misma calma inicial. Ahora había algo más en su mirada, algo que no había mostrado antes, algo que parecía: «Cuidado, no te hice nada que tú no permitieras», respondió, y esas palabras fueron como un golpe silencioso, porque lo obligaban a enfrentar la verdad más incómoda de todas, que esto no había sido impuesto, que cada paso, cada momento, cada decisión había sido suyo. Adrián bajó la mirada un instante, sintiendo cómo esa realidad se asentaba dentro de él, más pesada que el miedo mismo,
porque significaba que no podía culpar a nadie, no podía verse como víctima completa. Había elegido estar ahí, y ahora estaba pagando el precio. Pero algo más estaba ocurriendo, algo que no podía ignorar. Su percepción del mundo estaba cambiando, lentamente, pero de forma clara. Los sonidos del bosque comenzaron a regresar, pero no como antes. Ahora eran más nítidos, más definidos. Podía escuchar el movimiento de las hojas a lo lejos, el crujido de ramas bajo pasos invisibles, incluso el latido de algo o alguien en la distancia. Y eso no era normal, no era humano. Levantó la cabeza de golpe, confundido, procesando lo que estaba sintiendo. «¿Qué es esto?», murmuró, llevándose una mano al pecho como si intentara contener algo que no entendía. La mujer no pareció sorprendida, como si esto fuera exactamente lo que esperaba. «Es el comienzo», dijo simplemente, y esas 3 palabras fueron más inquietantes que cualquier explicación, porque no cerraban nada, abrían todo. Adrián frunció el ceño, sintiendo como su mente intentaba encontrar lógica en algo que claramente no la tenía. «¿El comienzo de qué?», insistió, y esta vez ella no evitó la respuesta, no la suavizó, porque ya no había razón para hacerlo. «De la conexión», dijo, acercándose de nuevo, pero esta vez con más cautela, como si ahora ambos estuvieran dentro de algo que requería equilibrio. «Cuando alguien da lo que tú diste, no desaparece. Simplemente», añadió, y esa frase cambió completamente la perspectiva de todo lo que había ocurrido hasta ahora, porque significaba que esto no era una simple extracción, era un intercambio, un vínculo, algo que permanecía incluso después del acto. Adrián sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, no por miedo, sino por comprensión, porque eso explicaba lo que estaba sintiendo, esa claridad extraña, esa sensibilidad nueva, ese cambio en su percepción. No era un efecto secundario, era una consecuencia directa. Entonces, «¿No voy a morir?», preguntó, y aunque la pregunta era simple, la respuesta no lo sería. La mujer lo miró en silencio por un momento, y en ese silencio había algo que no era tranquilizador. «No como crees», respondió finalmente, y esa ambigüedad fue suficiente para que el miedo volviera, pero esta vez mezclado con algo más, con una curiosidad más profunda, más peligrosa, porque ahora no solo estaba enfrentando la posibilidad de morir, estaba enfrentando la posibilidad de cambiar, de convertirse en algo que no entendía completamente, y eso era mucho más difícil de procesar. «¿Y si no quiero eso?», preguntó, aunque en el fondo ya sabía que esa pregunta llegaba tarde, muy tarde. La mujer inclinó ligeramente la cabeza, observándolo con una mezcla de interés y algo más difícil de definir. «Entonces no deberías haber venido», dijo, sin dureza, pero sin suavizar la verdad, y eso fue suficiente para cerrar cualquier ilusión de control que aún pudiera tener, porque tenía razón. Esto no había empezado con ese momento. Había empezado cuando decidió entrar al bosque, cuando decidió seguir el susurro, cuando decidió no escuchar el miedo, y ahora ya no había forma de deshacerlo. Adrián respiró profundamente, sintiendo cómo esa realidad se asentaba en él, no como desesperación, sino como aceptación, porque aunque no entendía completamente lo que estaba ocurriendo, sabía que no podía ignorarlo, no podía fingir que no era parte de ello, y en ese instante, algo dentro de él cambió de nuevo, no físicamente, sino mentalmente. Dejó de resistirse, dejó de intentar encajar todo en lo que conocía, y comenzó a observarlo como algo nuevo, algo que debía entender desde cero. «¿Qué soy ahora?», preguntó, y esa fue la pregunta más importante hasta ese momento, porque no se trataba de lo que había perdido, sino de lo que se había convertido. La mujer lo miró fijamente, y por primera vez no hubo misterio en su respuesta. «Algo que ya no pertenece completamente a los humanos», dijo, y esas palabras no fueron dichas con intención de asustar, sino como una simple verdad. Y eso fue lo que las hizo aún más impactantes. Adrián no respondió de inmediato, porque no había una respuesta que pudiera cubrir lo que eso significaba, porque esa frase no solo describía su estado, redefinía todo lo que era, todo lo que sería a partir de ese momento, y lo más inquietante era que no sentía rechazo hacia eso, no completamente, porque junto al miedo, junto a la incertidumbre, había algo más, algo que crecía lentamente, algo que se parecía demasiado a la misma atracción que lo había llevado allí en primer lugar, pero más fuerte, más clara, más difícil de ignorar, una conexión que no era solo emocional, sino algo más profundo, algo que lo ataba a ella de una forma que no podía romper. Y mientras el bosque permanecía en silencio, mientras la noche continuaba su curso como si nada hubiera cambiado, Adrián dio un paso adelante, no alejándose,
sino acercándose, y ese pequeño movimiento lo dijo todo, porque en ese instante dejó claro que no estaba luchando contra lo que estaba ocurriendo. Estaba empezando a aceptarlo. La distancia entre ellos desapareció sin necesidad de más palabras, porque ya no hacía falta explicar lo que estaba ocurriendo. Adrián podía sentirlo en cada parte de su cuerpo, en cada latido, en cada respiración que ahora parecía demasiado lenta, demasiado humana para lo que estaba comenzando a despertar dentro de él. El bosque ya no era un lugar desconocido, ya no era una amenaza silenciosa, ahora era algo más cercano, más comprensible, casi como si pudiera sentirlo, como si cada árbol, cada sombra, cada susurro, respondiera a la misma fuerza que ahora se movía dentro de él. Y eso fue lo primero que realmente lo inquietó, no el miedo, sino la familiaridad, porque significaba que ya estaba cambiando más de lo que quería admitir. La mujer lo observó con atención, pero esta vez no como antes, no como una figura distante o superior, sino como alguien que estaba esperando ver en qué se convertiría, como si este momento fuera más importante que todos los anteriores. Ya lo sientes, ¿verdad?, dijo en voz baja, y Adrián no necesitó preguntar a qué se refería, porque lo sentía, lo había estado sintiendo desde que ella se detuvo la primera vez, pero ahora era más claro, más fuerte, más difícil de ignorar, una necesidad, una presión interna que no tenía forma física, pero que estaba ahí, creciendo, expandiéndose, reclamando atención. Sí, respondió finalmente, su voz más grave, más lenta, como si incluso hablar requiriera un esfuerzo diferente ahora. La mujer dio un pequeño paso hacia él, acortando lo poco que quedaba de distancia. Eso es lo que te une a mí, explicó, y sus palabras ya no sonaban como advertencias, sonaban como revelaciones inevitables. No es solo lo que tomé, es lo que dejé, añadió, y esa frase encendió algo en la mente de Adrián, algo que había estado ahí, oculto, esperando ser entendido, porque si ella había tomado, también había dado, y eso era lo que ahora estaba creciendo dentro de él, esa conexión, ese vínculo que no podía romper, que no podía ignorar, que no podía negar. ¿Y si no quiero seguir esto?, preguntó, pero incluso mientras lo decía, sabía que la respuesta no sería simple. La mujer no respondió de inmediato. Sus ojos permanecieron fijos en él, analizando, evaluando, como si esa pregunta fuera más importante de lo que parecía. Entonces lucha, dijo finalmente, pero no como una orden, como un hecho. Porque esto no desaparece, solo crece, y ahí estaba la verdad final, la que cerraba cualquier ilusión de control que aún pudiera existir. Esto no era algo que pudiera detenerse con voluntad, no era algo que pudiera ignorarse hasta desaparecer, era algo que avanzaba, que evolucionaba, que reclamaba espacio dentro de él, y la única variable era cómo respondería a eso. Adrián cerró los ojos por un momento, intentando encontrar algo dentro de sí que aún fuera completamente suyo, algo que no estuviera tocado por lo que ella había hecho, pero lo que encontró no fue resistencia, no fue rechazo, fue deseo, débil aún, apenas perceptible, pero real, y eso fue lo que lo hizo abrir los ojos de golpe, porque esa sensación no le pertenecía, no era algo que hubiera sentido antes, no de esa forma, no con esa intensidad silenciosa que parecía latir bajo todo lo demás. No, murmuró, más para sí mismo que para ella, pero la mujer no mostró sorpresa, no mostró reacción alguna, porque ya lo sabía, ya había visto ese momento antes, muchas veces, en muchas formas. Ese es el último límite, dijo en voz baja, y sus palabras cayeron con un peso imposible de ignorar. El punto donde decides si eso te consume, o si te conviertes en ello. Adrián la miró fijamente, tratando de entender completamente lo que eso significaba, porque hasta ahora había pensado en esto como algo que le ocurría, pero esa frase cambiaba todo. Implicaba elección, implicaba transformación consciente, implicaba que no era solo una víctima del proceso, podía ser parte activa de él, y esa idea fue más peligrosa que cualquier otra cosa, porque significaba que la línea entre él y ella no era fija, era algo que podía cruzarse. ¿Tú elegiste esto?, preguntó de repente, y esa pregunta cambió algo en el ambiente, porque por primera vez ella no respondió de inmediato. El silencio que siguió no fue incómodo, fue revelador, porque en ese espacio vacío había una respuesta que no necesitaba palabras. Pero aún así, después de unos segundos, habló. No al principio, dijo finalmente, y esa admisión fue más significativa que cualquier explicación larga, porque confirmaba que esto también había comenzado para ella de otra forma, que no siempre había sido lo que era ahora, que en algún momento también había estado en un punto como este, enfrentando una decisión similar. Pero ahora, sí,
añadió, y esa segunda parte fue la que cerró el círculo, porque mostraba el final del camino. Mostraba en que podía convertirse a alguien que no luchaba contra esto, o que elegía no hacerlo. Adrián sintió como esa realidad se asentaba dentro de él, pesada, inevitable, porque ahora no solo estaba enfrentando un cambio, estaba viendo su posible futuro, reflejado directamente frente a él, y eso lo obligaba a decidir, no en palabras, sino en acciones, porque el tiempo de observar, de preguntar, de intentar entender, estaba terminando. El proceso no iba a esperar a que él estuviera listo, no iba a detenerse por dudas o miedo, iba a continuar, con o sin su aceptación, y en ese instante, mientras la noche alcanzaba su punto más oscuro, mientras el bosque permanecía inmóvil como si fuera testigo de algo antiguo repitiéndose una vez más, Adrián dio un paso adelante, lento, decidido, sin ser empujado, sin ser obligado, y cuando habló, su voz ya no tenía duda. «Entonces enséñame», dijo, y esas dos palabras cambiaron todo, porque ya no estaba resistiendo, ya no estaba cuestionando, estaba eligiendo, y esa elección no era sobre sobrevivir o morir, era sobre en qué se estaba convirtiendo. La mujer lo observó en silencio, y por primera vez sonrió de una forma diferente, no fría, no distante, sino como alguien que reconocía algo inevitable, algo que ya no podía detenerse, algo que ya había comenzado mucho antes de esa noche, y mientras extendía su mano nuevamente, mientras la oscuridad parecía cerrarse alrededor de ellos como un manto vivo, el ciclo no solo continuaba, se estaba duplicando. La mano de la mujer no tembló cuando Adrián la tomó, pero la de él sí, no por miedo, no por duda, sino por la magnitud de lo que estaba aceptando, porque ahora no quedaban ilusiones, no había regreso, no existía una versión de sí mismo que pudiera volver al pueblo como si nada hubiera pasado. El Adrián que cruzó el bosque ya no existía, y lo que quedaba estaba a punto de convertirse en algo completamente distinto, algo que ni siquiera podía definir todavía, pero que ya comenzaba a sentirse real, inevitable, creciendo dentro de él como una segunda naturaleza que despertaba lentamente. La mujer lo observó sin apartar la mirada, como si estuviera viendo algo más allá de su rostro, algo que aún no era visible pero que ya estaba formándose. «No hay vuelta atrás», dijo en voz baja, no como advertencia, sino como confirmación, y Adriana sintió, porque no necesitaba que se le explicaran otra vez. Ya lo sabía, lo había sabido desde el momento en que decidió no huir, desde el momento en que eligió quedarse, y ahora estaba listo para ver hasta dónde llegaba eso. El aire a su alrededor comenzó a cambiar nuevamente, más intenso que antes, más profundo, como si esta vez no se tratara solo de un contacto, sino de una transformación completa. El bosque respondió también. Las hojas susurraron sin viento, las sombras parecieron alargarse, como si todo estuviera reaccionando a lo que estaba a punto de ocurrir. La mujer se acercó lentamente, reduciendo la distancia hasta que no quedó espacio entre ellos, y cuando habló de nuevo, su voz no fue un susurro, fue algo más firme, más claro, más definitivo. «Entonces mira», dijo, y en ese instante todo se rompió, no físicamente, sino dentro de Adrián, porque lo que vio no fue el bosque, no fue la noche, fue algo mucho más antiguo, imágenes, fragmentos, recuerdos que no eran suyos, que no pertenecían a su vida, pero que ahora fluían a través de como si siempre hubieran estado ahí. Vio rostros, muchos, demasiados, jóvenes, perdidos, entregados como él, algunos con miedo, otros con la misma calma que había sentido, todos desapareciendo en el mismo ciclo, todos conectados por la misma necesidad. Vio siglos pasar como si fueran instantes, vio la figura de ella una y otra vez, siempre igual, siempre intacta, mientras todo lo demás cambiaba, envejecía, moría, y entonces vio algo más, algo que no esperaba, algo que rompía completamente la idea que había construido hasta ahora. Se vio a sí mismo, pero no como estaba ahora, sino después, de pie en el mismo claro, con la misma mirada que ella tenía al inicio, con la misma calma, la misma oscuridad en los ojos, observando a alguien más, esperando a alguien más, y ese momento fue el verdadero golpe, porque no era una posibilidad, era un futuro claro, directo, inevitable. «No», murmuró, pero su voz ya no tenía fuerza, porque lo estaba viendo, lo estaba entendiendo, y no había forma de negarlo. Esto no terminaba con él, continuaba a través de él. La mujer no. Apartó la mirada, y cuando habló, lo hizo con una verdad que ya no intentaba ocultar nada. «Yo no soy única», dijo, y esas palabras fueron más aterradoras que cualquier revelación anterior,
porque destruían la idea de que ella era el origen, la causa, el centro de todo. Nunca lo fui, añadió, y ahora todo encajaba de una forma mucho más oscura, mucho más amplia, porque eso significaba que este ciclo no había empezado con ella, ni terminaría con él. Era algo más grande, más antiguo, algo que existía más allá de cualquier individuo, un mecanismo que se repetía, que se adaptaba, que sobrevivía a través de aquellos que elegían continuar. Y Adrián sintió como esa verdad se sentaba dentro de él, no como miedo, sino como una aceptación profunda, porque ahora entendía completamente lo que estaba eligiendo. No estaba sacrificándose, estaba reemplazando. No estaba terminando algo, estaba asegurando que continuara. Entonces, ¿tú desapareces?, preguntó, y esa pregunta, por primera vez, pareció afectar a la mujer de una forma diferente, porque en sus ojos apareció algo que no había estado antes, algo breve, pero real. Sí, respondió finalmente, y esa sola palabra cerró todo, porque confirmaba que esto no era solo una cadena de víctimas, era una cadena de reemplazos. Uno toma el lugar del anterior, uno continúa lo que el otro ya no puede sostener. Y en ese momento, Adrián entendió el último detalle, el más importante, el más oscuro. Ella no lo había elegido por casualidad, lo había elegido porque estaba listo, porque había llegado al punto en el que podía ocupar su lugar, porque el ciclo lo había traído hasta aquí exactamente para esto, no para morir, sino para continuar. La mano de la mujer se apretó ligeramente sobre la suya, y esta vez, cuando el proceso comenzó de nuevo, fue diferente, más intenso, más completo. Adrián sintió como todo dentro de él se abría, como su percepción se expandía, como algo antiguo, algo que no le pertenecía, se integraba completamente en su ser, no como una invasión, sino como una herencia. Y mientras eso ocurría, mientras su cuerpo y su mente se adaptaban a algo que iba más allá de lo humano, la figura frente comenzó a cambiar, lentamente, casi imperceptible al inicio. Su piel perdió ese brillo imposible, sus ojos dejaron de reflejar esa oscuridad profunda, su presencia se volvió más ligera, más humana, como si todo lo que había sostenido durante siglos ahora estuviera pasando a él, transfiriéndose, completándose. Adrián quiso decir algo, detenerlo, entenderlo completamente antes de que terminara. Pero ya era tarde, porque el proceso no podía detenerse, no ahora, no después de todo lo que había ocurrido, y en el último instante, justo antes de que todo se completara, ella habló una vez más, su voz más débil, pero más real que nunca. «Ahora entiendes», dijo, y no fue una pregunta, fue una certeza, porque ya no había nada que explicar, todo estaba claro, todo estaba decidido, y entonces desapareció. No, con dramatismo, no con un grito, no con una escena violenta, simplemente dejó de estar, como si nunca hubiera existido, como si su tiempo finalmente hubiera terminado, y el silencio que quedó después fue absoluto, profundo, definitivo. Adrián permaneció de pie en el claro, inmóvil, pero no vacío, no perdido, sino lleno de algo completamente distinto, algo que ahora latía dentro de él con una fuerza tranquila, constante, eterna. Levantó la mirada lentamente, y por primera vez, el bosque no se sintió oscuro, no se sintió ajeno, se sintió suyo, y en la distancia, más allá de los árboles, pudo sentirlo, no verlo, no escucharlo, sentirlo, otro latido, otra presencia, otra vida acercándose, guiada por el mismo susurro que lo había traído a él. Y por un momento, recordó quién había sido, recordó el miedo, la duda, la elección. Pero esa memoria ya no tenía peso, ya no tenía control, porque ahora entendía su lugar en todo esto, ahora entendía lo que debía hacer. Y mientras una nueva figura comenzaba a cruzar el borde del bosque, Adrián sonrió levemente, no con crueldad, sino con la calma de alguien que ya no cuestiona, de alguien que ya no resiste. Porque el ciclo nunca se rompe, solo cambia de rostro.